Técnica de intervención sobre las creencias centrales. Para la técnica de intervención sobre las creencias centrales veremos las 5 técnicas que se presentan a continuación. La primera técnica que veremos es el formulario de creencias centrales. Esta técnica se aplica cuando el paciente ya ha identificado una creencia antigua disfuncional y ha considerado establecer una creencia nueva más adaptativa, y el paciente tiene la intencionalidad de evaluar el grado de credibilidad que tiene una creencia antigua frente a una creencia nueva y qué evidencias está respaldando a cada una. Ahora bien, el formulario de creencias centrales se divide en 2 apartados para poder aplicarlo. Este formulario se puede aplicar al inicio de cada sesión. En la primera parte del formulario, que corresponde al apartado superior, se va a comprobar el grado de credibilidad que está teniendo una creencia antigua frente a una creencia nueva. Por ejemplo, el paciente puede decir: la creencia antigua era yo soy incapaz, frente a una creencia nueva que es: ok, soy capaz en la mayoría de cosas, pero no tengo por qué ser capaz de todo, solo soy un ser humano. Y el paciente te puede decir: mira, en la creencia antigua yo creo un 20%, pero actualmente en la creencia nueva yo estoy creyendo más, estoy creyendo en un 60% en ella. La segunda parte del formulario corresponde a la parte inferior, que consta de 2 columnas. En la columna de la izquierda se van a colocar las evidencias que contradicen a la creencia antigua, pero apoyan a la creencia nueva, mientras que en la columna de la derecha se van a colocar las evidencias que apoyan a la creencia antigua, con la condición de que luego de escribir la evidencia que apoya a la evidencia antigua se coloque un gran pero para darle una posible explicación que no esté relacionada con dicha creencia. Por ejemplo, la paciente puede decir: no comprendí tal concepto en la clase de economía, pero no había leído nada al respecto y probablemente lo voy a entender cuando lo haga más tardecito. Una segunda técnica a utilizar es la técnica de los contrastes extremos. Se utiliza en pacientes que tienen la distorsión cognitiva de etiquetación, es decir, aquellos pacientes para los que solo existe una categoría absoluta. Por ejemplo, es el tipo de paciente de que el día es malo, punto. O el tipo de paciente que puede haberse etiquetado a sí mismo como incapaz. Yo soy incapaz y no puedo ser nada más que eso. Es muy diferente al pensamiento dicotómico que te da opciones: puedo ser esto o puedo ser aquello. Aquí no, aquí el paciente dice: yo soy esto que me he etiquetado y punto. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Salgan! ¡Fuera! En esta técnica se tiene la intención de buscar que el paciente identifique el punto más extremo que pueda haber de su creencia. Por ejemplo, el paciente puede tener la creencia de soy incapaz. Entonces se le pide: ok, ¿me podrías mencionar cuál sería el extremo más negativo que pueda haber de ser incapaz? Y él te podría decir: ok, lo más incapaz podría ser un inútil. Lo que se busca aquí es que el paciente compare su situación respecto a ese extremo. También se le puede pedir al paciente que imagine o trate de pensar en un referente de alguien que sí sea completamente incapaz y que se comporte de forma inadecuada, y que eso compare su situación frente a ese referente. Una tercera técnica a utilizar es la técnica del desarrollo de metáforas. Se usa principalmente en los pacientes a quienes les cuesta realizar un proceso de autoevaluación, o aquellos pacientes que se les dificulta expresar sus propias creencias o sus propias emociones. Una tercera técnica a utilizar es la técnica del desarrollo de metáforas. Se usa principalmente en los pacientes a quienes les cuesta realizar un proceso de autoevaluación, o aquellos pacientes que se les dificulta expresar sus propias creencias o sus propias emociones. Un ejemplo del uso de esta técnica se puede dar en niños que les cuesta expresar sus emociones. Se le puede decir: ok, vamos a contar una historia, vamos a crear un personaje. ¿Qué personaje? ¿Quién es el personaje de este cuento? Y el niño puede coger un juguetico. Ok, ¿cómo se llama el juguetico? Se llama Juancito. Muy bien. ¿Cómo se siente Juancito en el día de hoy? Enojado, alegre, triste. Está enojado. Ok, Juancito está enojado. ¿Y en qué lugar está Juancito? Está en su casa. Ok, vamos a contar la historia. Y el niño te puede contar: ok, había una vez Juancito que estaba enojado porque su padre le gritaron y eso era injusto, que no sé qué y no sé más. Aquí la intención de esta técnica no es hacer una interpretación de ok, el niño cogió este juguete y puede representar algo oculto. No, nada por el estilo. Lo que se busca tratar es de identificar, describir el estado emocional que se está expresando en la historia, cómo lo está mencionando, cómo lo expresa, frente a qué actitudes o qué conducta de otro personaje está apareciendo dicho estado emocional. Una cuarta técnica es la de las comprobaciones históricas. En esta técnica se trata de identificar el origen de la creencia central disfuncional, cuáles fueron los eventos que reforzaron la permanencia de dicha creencia a través de la vida evolutiva del paciente.
Bien, hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niñez! En un primer momento, el paciente deberá de registrar aquellos recuerdos que han contribuido a establecer y fortalecer la creencia disfuncional a lo largo de su vida y según el ámbito en donde se dieron las experiencias. Así, por ejemplo, el paciente podrá registrar recuerdos relacionados a cuando era infante y se encontraba en la escuela, o podrá registrar momentos en que era adolescente y se encontraba con su grupo social de amigos, o en momentos generales cuando se encontraba en el contexto familiar. En un segundo momento será la contraparte, el paciente deberá enfocarse en evocar aquellos recuerdos positivos que puedan llegar a sustentar la creencia nueva y funcional que se ha venido elaborando a lo largo del proceso terapéutico. Así, por ejemplo, el paciente podrá decir que en su ámbito social era bastante bueno haciendo ejercicios físicos, que en el ámbito escolar, a veces por su esfuerzo, ganaba caritas felices, o que en el ámbito de su familia por lo general podía cocinar y lo hacía muy bien. En un tercer momento, el paciente deberá de hacer una reformulación, tratar de ver de otra manera esas evidencias que respaldan la creencia funcional antigua y darle otra mirada completamente diferente, de manera más funcional. Por ejemplo, el paciente puede decir: yo en la escuela ciertamente era más lenta que otras personas y me costaba un poco más hacer las actividades, pero siempre lograba entregarlas y lo hacía muy bien al final. Por último, el paciente deberá de hacer un resumen de cada etapa de su vida, pero con base a la nueva formulación más adaptativa que ha creado. Así, por ejemplo, si el paciente está resumiendo su etapa escolar, podría decir: en primaria hacía muchas cosas bien, como en deportes, y lograba entregar mis tareas. Es cierto que no era buena en todo y a veces me sentía incapaz, pero en general era capaz de muchas cosas. Nota importante: aplicar la técnica de comprobaciones históricas es completamente necesario y fundamental si se quiere más adelante llegar a implementar la técnica de restauración de recuerdos tempranos, pues con las comprobaciones históricas es que llegamos a identificar en los antecedentes del paciente aquellas situaciones que estuvieron relacionadas con la creación de una creencia y su mantenimiento. Por último, veremos la técnica de reestructuración de recuerdos tempranos, en la cual se busca darle una resignificación a la creencia del paciente. Para esto se puede hacer uso de la dramatización, en donde se hará una representación de una situación que se identificó anteriormente como traumática para el paciente y que contribuyó a que se formara la creencia disfuncional. Entonces, durante la dramatización se tomarán roles. El terapeuta puede llegar a asumir el papel del paciente en el recuerdo y el paciente puede tomar el rol de las personas que estuvieron presentes durante esa experiencia que él considera traumática. Aquí el punto está en que el terapeuta debe tratar de dar una respuesta que vaya acorde a la nueva creencia funcional que ha venido elaborando el paciente. Esto se hace con el fin de que el paciente trate de darle un nuevo significado a ese momento de su vida, a ese recuerdo que antes le daba un respaldo a la creencia disfuncional. Así, por ejemplo, una paciente que tiene la creencia de que es incapaz y uno de los recuerdos que más tiene presente es la relación que tenía con su madre, entonces se podría hacer algo como lo siguiente. ¿Cómo sacas esta calificación de 7? El hijo de la vecina siempre saca 10. Mamá, solo tengo 7 años, mis notas no son tan buenas como las del vecino, pero están bien. Me avergüenzo de ti. Debería darte pena sacar una calificación tan mala. No me ha ido tan mal. ¿Por qué me gritas? Me hace sentir como una inútil. ¿Eso es lo que quieres?